A lo largo de la historia humana, una sola y aterradora pregunta ha resonado a través de las edades. Es una pregunta nacida del miedo, la fe, los momentos más oscuros de nuestro pasado. ¿Quién es el anticristo? Esta figura es más que un personaje en una historia. Es un símbolo, una representación de la oposición máxima a todo lo bueno. El anticristo es la encarnación de la capacidad humana para el mal profundo, un líder que promete salvación pero solo trae ruina. El año es el 167 a.C. En el corazón de Jerusalén, el sagrado segundo templo está profanado. Un rey extranjero ha entrado en sus sagrados atrios, no para adorar, sino para conquistar. Erige un altar a un dios pagano, Zeus, y ordena que se sacrifique un cerdo, un animal considerado impuro en la ley judía, sobre él. Este acto no fue simplemente una declaración política. Fue una profunda violación espiritual. El hombre responsable fue Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida que gobernó Judea. Se dio a sí mismo el título de Epífanes. Se veía a sí mismo como un ser divino y exigía que sus súbditos lo adoraran como tal. Cuando se resistieron, Antíoco respondió con fuerza bruta. Quemó sus textos sagrados. Ejecutó a cualquiera que desafiara sus decretos, creando un reinado de terror. Al colocar un ídolo pagano en el templo santo de Dios, Antíoco cometió un acto que fue visto como el crimen espiritual supremo. Este evento llegó a ser conocido como la abominación desoladora. La historia de Antíoco IV está registrada en el libro de Daniel. El profeta describe un cuerno pequeño, un rey orgulloso y blasfemo. Avancemos casi 2000 años. Las calles de París aún están manchadas con la sangre de la Revolución Francesa. De esta agitación surge un brillante y ambicioso general militar, Napoleón Bonaparte. Él asciende con velocidad meteórica, coronándose emperador de los franceses en 1804. En un momento de asombrosa arrogancia, toma la corona de manos del Papa y la coloca sobre su propia cabeza. Fue un producto de los ideales de libertad de la Revolución, pero gobernó como un monarca absoluto. Reformó leyes y modernizó instituciones, pero también libró guerras implacables, causando la muerte de millones. Se veía a sí mismo como un hombre del destino, un Carlomagno, Alejandro Magno moderno, destinado a forjar un nuevo imperio europeo bajo su mando. Este ego colosal hizo que muchos creyeran que era el anticristo profetizado. Su encarcelamiento del Papa y su incautación de tierras papales fueron vistos como un asalto directo a la institución del cristianismo. Los intérpretes proféticos de la época se dedicaron a la gematría. Descubrieron que Napoleón Rey podían manipularse para sumar 666. La teoría de Napoleón como el anticristo no era solo una creencia marginal, era una convicción generalizada, particularmente entre sus enemigos en países protestantes. Gran Bretaña, Rusia. En última instancia, la historia de Napoleón encaja con el arquetipo del anticristo porque representó un cambio fundamental en la fuente del poder. Colocó al Estado, y a sí mismo como su líder, por encima de todo lo demás. La escena es Nuremberg, Alemania, en la década de 1930. Bajo un cielo lleno de banderas con esvásticas, cientos de miles de personas se congregan con un fervor casi religioso. Levantan los brazos en un saludo unificado. Él se para frente a ellos, no solo como un líder político, sino como un Mesías, un Salvador que promete redimir a una nación derrotada. Sus discursos están llenos de un carisma oscuro, victimismo, pureza racial, conquista gloriosa. Para quienes presenciaron su ascenso, Hitler se convertiría en el candidato más visceral y aterrador para el título de anticristo en la historia moderna. El mal de Hitler fue sistemático e ideológico. Construyó su poder sobre una base de odio, apuntando específicamente al pueblo judío. 6 millones de judíos, romaníes, homosexuales, disidentes políticos. Su régimen, el Tercer Reich, fue responsable del Holocausto. Esta masacre a escala industrial fue un mal de una magnitud que el mundo nunca antes había presenciado. Muchos aspectos del gobierno de Hitler reflejaron las profecías del anticristo. Demandó lealtad absoluta. Creó un culto a la personalidad. Buscó controlar y cooptar a la Iglesia, promoviendo una versión retorcida conocida como cristianismo positivo. Fue un falso mesías que prometió un reino pero entregó un cementerio. La magnitud de sus crímenes
Lo convirtió para muchos en el rostro innegable del mal absoluto, el anticristo hecho carne. Más allá de las figuras históricas que hemos examinado, existe una profecía de una figura final y futura. Este individuo es descrito más claramente por el apóstol Pablo, específicamente en su segunda carta a los tesalonicenses. Pablo habla de un hombre de iniquidad o hijo de perdición que vendrá. Será un engañador final y más poderoso, un hombre que ascenderá a la prominencia global en los últimos días. Él escriba que este hombre se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Se establecerá en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Exigirá la adoración del mundo, y a través de poderosas señales y maravillas, engañará a muchos. Se profetiza que surgirá en un tiempo de gran rebelión espiritual y engaño. Probablemente negociará un tratado de paz. Aparecerá como un salvador, un hombre de paz, un unificador. Pero esta paz será una fachada, una trampa para consolidar su poder. La profecía del anticristo final sirve como la plantilla definitiva contra la cual se miden todos los demás candidatos. Cuando examinamos las historias de Antíoco, Napoleón, Hitler y el profetizado hombre de iniquidad, vemos un hilo común que los une. Vemos un hilo común: la naturaleza misma del mal tal como se manifiesta en la historia humana. Es el orgullo profundo y destructivo, la ambición que busca el poder no para servir, sino para dominar y controlar y rehacer el mundo a su propia imagen. Cada una de estas figuras comenzó su ascenso explotando una crisis. Se profetiza que el futuro anticristo surgirá de la agitación global. La consecuencia de este mal es siempre un inmenso sufrimiento humano. El camino de un líder deificado siempre está pavimentado con los cuerpos de aquellos que se interponen en su camino. La fascinación duradera con el anticristo está profundamente conectada con el poder de la profecía misma. La profecía ofrece un marco para comprender el caos. Sugiere que los eventos no son aleatorios, que hay un plan más grande en juego. La idea de que un gran mal fue predicho puede ser extrañamente reconfortante, pero también puede llevar a la mala interpretación y a infundir miedo. A lo largo de la historia, innumerables figuras han sido etiquetadas incorrectamente como el anticristo. Esto resalta una tendencia humana a ver patrones, incluso donde no existen. Las historias de estos hombres son un espejo que refleja verdades atemporales sobre el poder, la naturaleza humana y las sociedades que dan origen a tales figuras. La lección más importante es una dura advertencia sobre el peligro de los líderes carismáticos que exigen lealtad absoluta. Otra lección crítica reside en el poder de las palabras. Estos relatos históricos nos enseñan sobre la complicidad de la multitud. La responsabilidad de prevenir el surgimiento de tales figuras recae en el coraje colectivo. Denunciar la injusticia, defender a los vulnerables y la verdad. La pregunta de quién será el anticristo final sigue siendo una cuestión de fe y profecía, un misterio para el futuro. Esta figura es el símbolo máximo del potencial oscuro de la humanidad. El patrón es inquietantemente consistente. La verdadera defensa contra tal mal se encuentra en la humildad, la empatía, el coraje de cuestionar la autoridad y el compromiso con la verdad. Al estudiar las sombras del pasado, aprendemos a reconocer su forma en el presente. Suscríbete al canal para más contenido como este.